tiene que tener unos decretos reglamentarios que en este momento están definiéndose, que en este momento se están construyendo, que todavía no están aprobados. Entonces, en la medida en que salgan esos decretos reglamentarios, que son los que definen la postura de la entidad y que definen como el qué hacer y cómo se va a hacer procedimentalmente para lograr cumplir con la ley, pues están en construcción. Entonces, en esa medida, pues nosotros también vamos ajustando la información que le vamos dando a nuestros ciudadanos y la información que vamos entregando en espacios como estos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente. Dale a la siguiente. Tenemos en la siguiente, listo, vale. Tenemos una situación en Colombia, chicos, y la situación que tenemos básicamente es que hoy nuestros colombianos están envejeciendo y podríamos mirar 10 años antes a nuestra familia, a nuestros papás y sí, los años van pasando, la edad llega y sí, los colombianos llegan a la edad de pensión, pero en Colombia no todos los colombianos se pensionan. Sí llegan a cumplir los requisitos de edad, pero sí quedan limitados con el tema de las semanas. Hoy en Colombia tenemos 8.132.421 personas en edad de pensión, mujeres que superan los 57 años y hombres que superan los 62 años. Este público hoy ya debería estar en una edad de retiro, recibiendo una prestación económica, pero no es así. Solamente 1 de cada 3 colombianos tiene una pensión. Y esto equivale a que en Colombia, tanto si sumamos los fondos privados, los regímenes especiales como fuerzas militares, magisterio y pensiones, tenemos en total 2.786.917 pensionados aproximadamente. Esto equivale al 34% de los adultos mayores que tenemos en edad de pensión, de las personas que hoy deberían estar pensionadas. Entonces, únicamente esa cobertura llega al 34%. Tenemos un 1% de esos adultos mayores que está recibiendo un ingreso vitalicio gracias al programa BEPS y tenemos un 21% de colombianos que no tienen una pensión, pero reciben un subsidio, que es el ingreso de Colombia Mayor, que es un aporte que reciben las personas mayores de 80.000 pesos mensuales para el caso de los municipios de primera categoría. Este recurso viene, digamos que es otorgado por el gobierno nacional y otorga un recurso según la cantidad, según el municipio y que está sujeto a un presupuesto. Entonces, todos los municipios tienen una lista de espera enorme de adultos mayores esperando este subsidio. Pero casi que hay que esperar que un adulto mayor fallezca para que pueda entrar el siguiente. Es como la realidad que tenemos en nuestro país. Hoy ese presupuesto alcanza para 1.733.000 personas aproximadamente, que son las que a través de los municipios se postulan para recibir este beneficio. Y tenemos una realidad aún más compleja, y es que el 44% de las personas mayores en Colombia no están protegidas económicamente en la vejez. No tienen ni una posibilidad de un subsidio porque o no tienen el cupo, no cumplen los requisitos, no pueden acceder, no tienen un ingreso vitalicio a través del programa BEPS y mucho menos tienen una pensión. Estas personas que están sin cobertura, hoy estamos hablando más o menos de 3.565.000 personas que no tienen absolutamente nada y que en el mejor de los casos están a merced de la familia. Y esos son todos los colombianos que hoy nosotros conocemos y que estamos en etapa productiva y que de alguna manera tenemos que acompañar apoyando, no sé, en todas las familias de los colombianos tenemos un papá, un tío, un hermano que no logró la edad de pensión, que no logró la pensión, que llega a la edad y que se vuelve responsabilidad del resto de la familia. Entonces, es una realidad que hoy vivimos como sociedad y que esa realidad precisamente nos lleva y lleva a las entidades del gobierno, a los ministerios, a tomar otras medidas y otras acciones para ampliar la cobertura y para volver de alguna manera más sostenible el sistema.
Ayúdame, porfis, en la siguiente. Bueno, vamos a entrar entonces en materia de cómo funciona el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Entonces, este nuevo sistema está también fundamentado en la Constitución, en el artículo 48, donde nos habla de los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Se mantiene en esas mismas condiciones. ¿Qué busca el sistema? Garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la invalidez, la vejez y la muerte, mediante el reconocimiento de unas prestaciones económicas. Entonces, digamos que se mantiene el objeto de tener ese sistema mucho más consolidado. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de este sistema? Realmente ampliar la cobertura y cambiar las condiciones que tenemos actuales de tanta población que hoy es adulta mayor y que no tiene ningún tipo de protección. Dale a la siguiente. Bueno, vamos a mirar entonces hoy qué tenemos con este ejercicio y con este nuevo sistema. Este nuevo sistema que entra en vigencia el 1 de julio del año 2025 va a aplicar a todos los colombianos que empiecen a construir su vida productiva y a todas aquellas personas que a la entrada en vigencia de la norma tengan, si son mujeres, menos de 750 semanas y si son hombres, menos de 900 semanas. Entonces, todas aquellas personas que hoy tengan esas semanas y que pertenezcan a esos géneros van a ser beneficiarios del nuevo sistema de protección social. Les va a aplicar las condiciones del nuevo mecanismo. ¿Qué va a pasar con las personas, mujeres con 750 semanas o más y hombres con 900 semanas o más? No les va a cobijar el nuevo sistema de protección integral para la vejez, la invalidez y la muerte. Estas personas serán los que hoy conocemos y que hemos venido denominando las personas beneficiarias del régimen de transición. ¿Y qué es el régimen de transición? Esa es la posibilidad de que las personas que cumplan ciertos requisitos, que tienen cierta proyección de tener una prestación económica, mantengan las condiciones actuales para el reconocimiento de esas prestaciones económicas. O sea, que le vamos a aplicar todas las condiciones vigentes en la ley 100 y las modificaciones que allí se hagan. Entonces, estas personas que son una mujer con 750 semanas o más, un hombre con 900 semanas o más, está en transición. Y si está en transición, va a mantener las mismas condiciones hoy. Hoy, ¿cuáles son las condiciones? Hoy tenemos la posibilidad de tener dos tipos de régimen, el público que administra Colpensiones, el privado que tienen los 4 fondos privados que hoy tenemos, que son Protección, Escandia, Fondos y Porvenir, y digamos que las personas, los colombianos pueden estar en uno o en el otro, dependiendo de sus condiciones, y también dependiendo de eso, pues van a poder acceder a una prestación económica. Entonces, las personas van a poder mantener transición en el fondo y en el régimen que elijan, ¿sí? Y mantener esas condiciones y que les reconozcan una prestación económica bajo esa normatividad. ¿Qué va a pasar con los que tengan menos? Entonces, serán los beneficiarios del nuevo sistema de protección social para la vejez. Dale a la siguiente, por favor. Hoy que, creo que podemos pasar eso, gracias. Hoy, ¿qué tenemos? Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de régimen, ¿cierto? El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Básicamente, la gran diferencia entre ambos, y que es importante que ustedes conozcan, es la liquidación de la prestación económica de vejez. Lo que es invalidez, lo que es muerte, el auxilio funerario, se manejan
con las mismas condiciones en ambos regímenes. Pero el tema de la pensión de vejez sí tiene grandes diferencias. Entonces, vamos a mirar si una persona está en transición, hoy puede, si está en el fondo privado, pues entonces le mantendrán las condiciones del régimen de ahorro individual, o si está en el régimen público, en Colpensiones, le aplicarán todas las condiciones del régimen de prima media. ¿Qué tenemos en el régimen de prima media y cuáles son esas condiciones? Las condiciones para una pensión de vejez en el régimen de prima media es tener dos requisitos. El primero, la edad, y el segundo, las semanas cotizadas. Edad mínima para una prestación económica de vejez en Colpensiones. Mujeres, 57 años, hombres, 62 años. Y contar con 1.300 semanas cotizadas en todos los casos. Entonces, ese es el requisito que tenemos en Colpensiones para acceder a una pensión de vejez. ¿Cómo liquidamos nosotros la pensión de vejez? La pensión de vejez la calculamos con el promedio ponderado de los últimos 10 años efectivamente cotizados o lo de toda la vida laboral. Y eso se convierte en el ingreso base de liquidación, con el cual nosotros empezamos, como su nombre le indica, a liquidar la pensión. Y a ese ingreso base de liquidación le aplicamos una fórmula decreciente que entre más salarios mínimos devenga la persona, va disminuyéndole 0.5. Pero a su vez, si las personas cuentan con más de 1.300 semanas, el porcentaje y la tasa de reemplazo se me va aumentando 1.5 por cada bloque de 50 semanas que tenga acumulada la persona. Entonces, en este sentido, si nosotros tenemos una fórmula decreciente que empieza en el 65.5 y la persona tiene 1.400, digamos que la liquidación sea del 65%, y tiene 1.400 semanas, entonces son dos bloques de 50 semanas que le van a reconocer 1.5 por cada bloque. En este caso, la persona ya no tendría una tasa de reemplazo del 65%, sino del 68%. Entonces, esas semanas adicionales, como dice la gente, es que se me pierden, es que ¿para qué cotizo más si eso se me va a perder? Eso no se pierde, sino que ayuda a incrementar el monto de la prestación económica porque me puede incrementar el porcentaje de la tasa de reemplazo. Entonces, esas son las condiciones en Colpensiones. Esa es una de las razones por la que nosotros y ustedes que trabajan en estas áreas de nómina de prestaciones sociales, es muy común encontrar personas que dicen, yo estoy en Colpensiones los últimos 10 años y los últimos 10 años quiero cotizar sobre un tope máximo. Para que, claro, el resultado acá va a ser que el promedio de lo cotizado va a ser mucho más alto. En ese sentido, su prestación económica es mucho mayor y más beneficiosa. Entonces, eso es lo que tenemos en el régimen de prima media. Ahora bien, ¿qué tenemos en el régimen de ahorro individual y cómo sería la liquidación allí? En los fondos privados, el requisito principal es contar con el capital suficiente para financiar una pensión del 110% de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona necesita tener un capital acumulado que es parte de los aportes más los rendimientos que genera el sistema, buscando lograr ese capital. Estamos hablando que más o menos en promedio un hombre a los 62 años necesita unos 290 millones de pesos para obtener una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente. Ese es más o menos el capital que necesita. ¿Qué pasa si la persona está en el fondo privado y no alcanza a acumular el capital suficiente, al menos para una pensión de un salario mínimo? Puede acceder a la garantía de pensión mínima. Y esa garantía de pensión mínima entonces se da si la persona llega a la edad de pensión, no tiene el capital suficiente o está muy lejos porque venía cotizando con el salario mínimo, pues cuando llega a la edad y con 1.150 semanas puede hacerse beneficiario de esta garantía de pensión mínima y con esto obtener una pensión del salario mínimo. ¿Qué condiciones se tienen en cuenta en caso de tener un capital suficiente para financiar una pensión? Se tienen en cuenta condiciones como el grupo familiar, la edad de la persona, obviamente, porque recordemos que en el régimen de ahorro individual no hay necesidad de edad. Entonces, si yo tengo un capital
suficiente, podría ir a cualquier edad y pedir mi prestación, pero entonces me van a calcular con la edad que tengo frente a la expectativa de vida, entonces me calculan hasta allá y identifican también cómo está conformado mi grupo familiar. No es lo mismo cuando soy unipersonal, tengo una familia unipersonal o tengo una familia, un hombre, por ejemplo, de los que tiene hoy 62 años y tiene una familia que está constituida por una esposa muy joven de 30 años y además acaba de tener un bebé. Eso cambia las condiciones de la proyección y del aporte a la pensión, porque del pago, perdón, de la pensión. Porque claro, lo que se calcula es la edad de la persona, del cotizante, pero a su vez se tiene en cuenta su grupo familiar. Si él fallece, tiene una esposa muy joven, lo que significaría que el fondo tiene que tener más años de pago de esa prestación económica, o si tiene el niño de 2 años, pues sabe que tendría que pagarle hasta los 18 años o eventualmente hasta los 25 si el niño está estudiando. Entonces, son proyecciones que se hacen y que me pueden disminuir el valor de la prestación económica. Entonces, allí se tiene temas en cuenta: la edad, el sexo de la persona y el grupo familiar. ¿Listo? Entonces, son como las dos condiciones que se tienen para liquidar. Porque es importante conocer tanto el de Colpensiones como el régimen de ahorro individual, porque si estoy en transición, si tengo más de 750 semanas y soy mujer, si tengo más de 900 semanas y soy hombre, tengo la posibilidad de elegir en cuál de los dos sistemas puedo estar. Y lo puedo hacer a través de algo que se llama la doble asesoría. Yo puedo elegir hoy dónde quiero mi pensión, dónde me es más beneficioso. Y ese es el traslado de régimen que podemos hacer. Hoy la posibilidad que tenemos es que todas las colombianos que tengan 5 años de permanencia, tanto en Colpensiones o en el régimen de ahorro individual, puedo estar 2 años en Porvenir y 3 años en protección, me suma 5, me podría trasladar para Colpensiones. Si llevo 5 años en Colpensiones o más, me puedo trasladar para uno de los privados. Ese es como un requisito, los 5 años de permanencia. Y el segundo requisito es que me falten más de 10 años para cumplir la edad de pensión. Y así puedo decidir dónde estar. Entonces, mujeres antes de los 47 años se pueden trasladar sin ningún inconveniente y hombres antes de los 52 años. ¿Cómo es el proceso? Deben hacer algo que se llama la doble asesoría. Y la doble asesoría es llamar al fondo actual y llamar al fondo al que quiero trasladarme. En ambos me van a entregar una proyección de cómo quedaría mi pensión de vejez si mantengo las condiciones actuales, y ya informado y con una proyección de ambos regímenes puedo elegir qué es lo que más me conviene. Este tema de la pensión ya no es un tema de, profe, ¿usted dónde está? Que es el que más sabe, entonces yo me voy a donde usted esté. No, porque el profe tiene un grupo familiar diferente, tiene un ingreso distinto, sí, entonces hay veces, y este tema de pensión a veces lo volvemos muy moda, muy ve dónde estás, en cuál es el fondo, y vos qué me recomendás. Hoy le decimos a las personas, no, cada colombiano debe analizar su condición de manera individual para elegir qué es lo que más le conviene. ¿Listo? Entonces, que lo tengamos ahí súper presente. Pásamelo si quieres, porfis. Ahí. En la siguiente, entonces, para hacer ese traslado, yo necesito hacer el proceso de la doble asesoría. Y esa doble asesoría, entonces, me permite tener, como les decía, ambas proyecciones y ya cuando defina dónde estar, hacer el traslado, que es un trámite que debo hacer ante la administradora en la que quiero estar. ¿Cuándo se me da la efectividad de ese traslado? Y eso es muy importante para los de nómina. El primer día hábil del mes subsiguiente. O sea, hoy estamos a 30 de abril, hoy hice mi traslado a Colpensiones, hace 8 días tenía mi resultado de la doble asesoría, pero hice mi trámite de traslado y decidí que en Colpensiones quiero estar. ¿Cuándo se me ve reflejado el cambio? Se me va a ver reflejado para el mes subsiguiente, o sea, en este caso sería para el 1 de junio de 2025, ¿cierto? Entonces, si lo hago en julio, entonces se me ve en agosto. Y así para que las personas puedan tener la definición de en qué fondo están y en ese sentido se puede hacer el pago y el aporte
a la seguridad social correctamente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Hay unas líneas a las que se pueden llamar y hacer ese proceso de doble asesoría. Es muy fácil. Si alguno está en esas condiciones y se quiere trasladar, es el momento para que defina dónde estar y lo haga. ¿Listo? Resulta que la ley, además de este punto, digamos que con estos dos requisitos que tenía, y era mujeres antes de los 47, hombres antes de los 52, en Colpensiones teníamos una cantidad de demandas, algo que se llama la nulidad de traslado. Y la nulidad de traslado era que las personas alegaban decir, mire, yo estoy en X fondo, mi prestación económica allí no es tan alta como es en Colpensiones, por poner el ejemplo, y me quiero trasladar. Entonces lo que estaban haciendo era una cantidad de demandas solicitando que a pesar de que no cumplían ya estos requisitos porque habían superado la edad, o sea, les faltaba menos de 10 años para la edad de pensión, una mujer a los 50 años miraba la historia laboral y se daba cuenta, ay, yo estoy en tal fondo y cómo me van a liquidar y cómo me van a pensionar. Y en ese momento decía, no, a mí no me informaron, a mí no me avisaron, a mí me pasaron sin yo saber, la firma no era mía, yo nunca firmé. Entonces, hacían ese proceso. Hoy, gracias al artículo 76 de la ley 2381, las personas que estén en transición pueden pasarse y se levantó como esa regla de que les falte más de 10 años para cumplir la edad de pensión. Entonces eso quiere decir que hoy estamos, pásamelo a la siguiente, en una posibilidad donde todos los colombianos, independientemente de la edad, están en 2 años, en una ventana de 2 años, para hacer el traslado. Ese traslado y ese trámite hoy se llama oportunidad de traslado. Entonces, si ustedes en sus empresas tienen personas que están a menos de 10 años de la edad de pensión y no lograron trasladarse y no saben cómo es el proceso, ya se dieron al dolor, hoy lo pueden hacer por vía administrativa. ¿Hasta cuánto tenemos para hacer el trámite? Las personas que están, solo los que están en transición, que les cogió la tarde, la ley dice, bueno, sale una nueva ley, vamos a darle la oportunidad a estas personas que ya tenían una expectativa de pensión y con estos cambios de que elijan el régimen en el que quieren quedar pensionados. Entonces les abrió la ventanita por 2 años y esa ventana va hasta el 15 de julio del año 2026. ¿A quiénes les va a aplicar? A todos aquellos colombianos que a la entrada en vigencia de la ley, o sea, el 1 de julio de 2025, tengan menos de 10 años para la edad de pensión y que cuenten con las semanas de transición, o sea, hombres 900 semanas o más, mujeres 750 semanas o más. O sea que si hoy tenemos un hombre de 60 años, que siempre quiso estar en Colpensiones, que no se pudo trasladar, y que hoy quiera hacer el cambio y tiene las 1000 semanas o las 1200 semanas, 800, ¿cierto? Más de 900 y quiera hacer el cambio, puede hacerlo, así tenga hoy 60 años. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de que todos esos colombianos conozcan que existe la oportunidad de traslado y que se pueden trasladar solamente por estos 2 años. Entonces, hasta el 2026, 15 de julio, tenemos esta ventana abierta. Este artículo, a pesar de que la ley entra en vigencia el 1 de julio del 2025, ya está funcionando, porque este artículo quedó en vigencia a partir de la promulgación de la ley. Entonces está a partir del 15 de julio del año 2024. Entonces, en este momento nosotros ya tenemos personas a las que les hemos recibido el traslado por oportunidad de traslado. Y esto no es solamente para que las personas estén en Colpensiones, también hay muchos que se están beneficiando y se están yendo para el privado porque pueden acceder allí a una pensión más rápido. Les voy a poner el caso de una persona que se gane el salario mínimo. Recuerdan que ahorita les decía que si no tienen el capital suficiente para una prestación económica, pero llegan a las 1150 semanas y con la edad podrían obtener su pensión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hoy tengo una mujer que tiene 57 años, que está en Colpensiones, que ya tiene 1200 semanas, por ejemplo, todavía aquí le faltan 100 en Colpensiones, y se abre oportunidad de traslado, podría trasladarse a un privado y en ese privado pedir su prestación económica de manera inmediata. Entonces, es la posibilidad de ahorrarse 100 semanas de cotización
y poder tener su prestación. Entonces, en ese caso, también hay personas que se benefician de esa movilidad hacia los fondos privados. ¿Listo? Entonces, súper importante que ustedes tengan acá y estén dateados con esto, porque son muchos los colombianos los que pueden hoy tener una posibilidad de una mejor prestación económica siempre y cuando estén enterados de esta posibilidad. El salario mínimo será igual en Colpensiones o en un privado. Entonces, para el ejemplo que les acabo de dar, es indistinto, y acá, pues, lo que se va a ahorrar son 100 semanas de cotización, porque en Colpensiones sí o sí es logrando las 1.300 semanas mínimas para una pensión de vejez. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Bueno, no sé si hasta acá, y quiero aquí como hacer una pausa, si vamos bien, si hay preguntas hasta acá, como para que entremos en materia en cuáles son las condiciones. Por ahí vi una manito, ok, vamos como bien. No sé si hacemos 2 o 3 preguntitas y seguimos. Si tienen alguna pregunta, no sé cómo está el chat. Paulina, doctora, vamos muy bien. Estamos en este momento conectadas 53 personas y presencialmente 10 personas. Tenemos 2 preguntitas, vamos a hacer solo esas 2 para que podamos seguir. Listo. Tengo una como invitado, no sé el nombre, y Vladimir de segundo. ¿Acá hay alguna pregunta? Por ahora, entonces vamos con invitado, por favor. Nos dices el nombre, de qué municipio estás conectado, por favor. Conectada, gracias. Hola, hola. ¿Quién está como invitado? El nombre es invitado. No tiene el nombre. O si no, Hola, Vladimir. buenas noches, Hola, creo que hola. soy Hola, yo. buenas noches. Mi nombre es Sí, Mónica, pero no pude Mónica, sí. configurar bien el Teams. Tranquila. ¿De dónde estás conectada, Eh, Mónica? Desde Girardota. Muy bien. Gracias. Cuéntanos, Mónica. Yo tengo un caso particular, quería hacer un par de preguntas sobre un tío que en este momento tiene 57 años y tiene, precisamente en estos días estaba haciendo la doble asesoría. Él tiene 313 semanas cotizadas en Colpensiones y 717 en Porvenir. Y él en este momento está como en esa duda de para cuál fondo se pasa. En Porvenir le dijeron que que no cumplía los requisitos todavía porque tenía que tener las 900 semanas en un solo fondo. ¿Es eso cierto? Sí, es eso cierto. Entonces, bueno, voy a aprovechar la pregunta de Mónica para decirles, las consultas particulares no las vamos a revisar acá, listo, porque eso nos implica revisar con el número de la cédula, porque a veces damos la información muy general y puede que sea muy general, pero hay que analizar cada caso específicamente. Entonces, sí Sí. les agradezco que sean preguntas abiertas. Sin embargo, voy a utilizar el ejemplo de tu tío para contarles que cuando hay un traslado de régimen, trasladamos absolutamente todo. Yo traslado las semanas y el recurso al fondo privado, o del fondo privado ese recurso y esas semanas se vienen para Colpensiones. Es como un trasteo. Yo me voy de esta casa y me voy con todas mis cosas para la nueva casa. Yo no digo, no, yo aquí tengo unas cosas en la nueva casa y otras en la antigua, y tengo unas allá y otras acá, y no, ¿cierto? Yo me voy para la nueva casa con todas mis cosas y desocupo esta. Funciona igual. Entonces, las semanas todas estarían en un solo fondo. El último fondo es el que recupera y le cobra, por decir algo, al fondo inicial los aportes y los tiempos de esa persona que se está trasladando. Y el que responde por toda la historia laboral es la última administradora. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, el último fondo es el que debe tener como el récord de todas sus semanas, tanto las cotizadas en Colpensiones, en el fondo privado, en el fondo Porvenir, en protecciones, en Colfondos, en todos, y ellos son los que lo agrupan, ¿listo? Entonces, no es que tenga 300 en un lado y 700 en otro, no, deben estar consolidadas.
y en el último fondo es donde te dicen cuántas semanas tiene y si tiene las 900 semanas para que tome la decisión. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar ese sería como el punto. Bueno, Mónica. Muchas gracias, Paulina. Vamos con Muchas Vladimir y no gracias, sé si me Paulina. permitas, hay otras tres, pero sí con la salvedad. Entonces, temas muy generales, breves, para que aprovechemos la charla, listo. Y al final puede ser un poquito más fácil las preguntas. Bueno, vamos, Vladimir, por favor. ¿De dónde estás conectado, Vladimir? Estoy conectado desde Medellín. Pues realmente mi inquietud sí quería hacer como un caso puntual porque sobre una situación, pues quería saber cómo aplicaba la nueva ley a partir del 1 de julio por una persona que tenía 500 semanas y era mujer con 48 años, pero era un caso puntual, pero no algo general. Caso, pues entonces... Ya vamos a mirar cómo aplica la nueva ley para que estés ahí súper atento y sepas cuáles son los beneficios y por qué para las mujeres vienen unos beneficios adicionales. Entonces, Vladimir, súper atento para que en la siguiente etapa, digamos, de la conversación lo tengas allí. ¿Vale? Muy bien. Vamos con Yesenia y Erika. Hola, buenas noches. Hola, Yesenia. Bueno, yo tengo una pregunta muy puntual y es sobre el tema de las afiliaciones. No sé si de pronto me estoy saliendo pues como del tema, pero ha sido una inquietud que he tenido. Yo trabajo con el programa de alimentación escolar acá en Remedios y he encontrado muchas dificultades en el proceso de afiliación, ¿cierto? Ya los fondos privados, cuando la persona venga pues el mínimo, no lo recibe y tiene que ser Colpensiones. Pero he notado que Colpensiones es una entidad como muy hermética a la hora de hacer un proceso de afiliación virtual. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Que cuando nosotros como líderes no logramos hacer esa afiliación de manera virtual, pide que sea personalmente el empleado el que tenga que hacer ese proceso. Entonces, ¿dónde radica como la principal dificultad? Y es que tenemos gente de veredas que son muy, pero muy lejanas. Entonces las personas no van a hacer ese proceso porque les cuesta mucho tiempo, plata. Entonces, nosotros como empresa, ¿qué estamos haciendo? Hacemos la cotización correspondiente, ¿cierto? Digamos que a lo mejor lo estamos haciendo mal por falta de asesoría o como sea, pero digamos que estamos salvando nuestra responsabilidad y cotizando lo que por ley le corresponde a cada persona, pero realmente estas personas se están quedando sin afiliación. ¿Qué hacer? ¿Qué nos orientas que podemos proceder para poder solucionar esta situación? Pero hay que afiliarlos. Ese es el primer punto. Colpensiones, como lo tiene definido, lo tiene por la página web, tiene la sede electrónica. A través de la sede electrónica, las personas pueden hacer la afiliación por la página de manera individual. Es como creando un correo electrónico. Hemos llevado mucho a nuestros ciudadanos a un tema de autogestión y Colpensiones se ha blindado mucho de que de forma masiva recibamos a los ciudadanos y después los ciudadanos digan yo no quería estar, a mí por qué me afiliaron, porque hemos tenido todo ese tipo de situaciones. Entonces, la recomendación puntual para ustedes y para todos, ojalá todos los colombianos fuéramos juiciosos y este tema de pensión nos lo enseñaran como un tema de educación financiera. Y todos de manera juiciosa a los 18 años, así como vamos a la registraduría a sacar la cédula de ciudadanía, nos afiliemos a Colpensiones y hagamos la afiliación. Si yo hago la afiliación y no hago pagos, no me van a cobrar ninguna mora. Cuando yo empiezo a hacer mi primer pago, ahí sí empiezo como visible en el sistema, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, el primer punto sería hacer la afiliación. La afiliación se hace individual, cada ciudadano lo debe hacer. Lo podemos hacer o por la página o por los puntos de atención, que yo entiendo, para el caso de Remedios, sí, el más cercano pues está acá en Medellín, donde tenemos los puntos y entiendo el costo para el ciudadano. Algunos de las empresas, y ahorita que lo dices de alimentación escolar, precisamente contrataron a los manipuladores y lo que hicieron fue descargar el formulario de afiliación de la página de Colpensiones, los imprimieron, los diligenciaron, la persona pone firma y huella, el trabajador,
y armaron los paqueticos y los paqueticos los hacen llegar por correspondencia a una oficina de Colpensiones. Es la manera como más fácil que lo podemos realizar y sugiero que lo hagas de esa manera porque a pesar de que ustedes como empleadores estén haciendo los aportes, esos aportes nosotros los tenemos como en el limbo, en una nube, porque no tenemos un dueño para poderle asignar ese aporte, porque no tenemos como esa llave que es la afiliación inicial. Entonces, de pronto empezar a hacer el ejercicio de hacer la afiliación por primera vez, los pueden afiliar incluso como independientes y ya cuando ustedes hacen el pago de ahí esa relación laboral, los enganchan. Ahorita nos toca pedir casi que una afiliación retroactiva, buscando que esos pagos que están allá en la nube que ustedes han venido haciendo, digamos que empezaron a pagar desde enero, por estos 4 meses, puedan hacer clic cuando la persona tenga la afiliación. Pero sí es importante normalizar ese proceso, porque esas semanas no les están apareciendo a ellos. Y si ustedes necesitan un certificado de afiliación, nosotros no lo vamos a tener, ¿cierto? No se lo vamos a expedir porque la persona no está afiliada. Entonces, no sé, Yesenia, si quieres, podemos conversarlo, miramos cómo lo hacemos, a ver qué oficina les queda más cerca, para que ustedes tengan la documentación y, o sea, cómo apoyarlos para que podamos hacer ese ejercicio y podamos vincular y afiliar a todas esas personas por primera vez. Y yo te agradezco mucho, la verdad, porque pues virtualmente, ¿cuál es el inconveniente? Es que digamos que una de las modalidades son unas preguntas que de seguridad y la gente no tiene ni idea de eso, contesta mal, entonces ahí es donde bloquea y no deja. Pero si tú me dices que a través de un formulario lo podemos hacer, pues podemos empezar a hacer ese proceso y muy rico si tuviéramos pues quien nos puede acompañar en eso para cuando tengamos ese tipo de dificultades. Gracias. Claro que sí. Bien. Bueno, listo. Cualquier cosa, Paulina, también te puedo ayudar ahí como con el grupo en adelante. Perfecto. Listo, muy bien. Vamos con Erika y para seguir, Erika Vargas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Doctora, es una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, mi hijo, él cotizó cuando pagó servicio, pero él falleció hace 10 meses y realmente pues uno ahí no sabe cómo hacer para reclamar esas 77 semanas, porque cuando él trabajó, a él no le pagaron, como pues no me aparece como en el fondo de pensión, y de la seguridad social me aparece como retirado de la EPS por no pago. Entonces yo ahí me siento como pues que no sé como en sí qué pasaría con ese fondo donde a él le cotizaban las semanas de cuando pagó servicio. Listo. Vamos ahí voy a utilizar tu caso para un tema, para transición, chicos y chicas. Si necesito tener transición y necesito completar las 750 semanas en el caso, bueno, o en el caso de los hombres 900 semanas, puedo hacer uso de de las semanas cuando presté servicio militar, puedo hacer uso también de las semanas como colombiana en el exterior, si alguna vez me voy del país y cotizo por fuera o cotice, eso me sirve. Y también se reconocen las del rural para el tema de los médicos. Entonces es muy importante como empezar a revisar esas semanas y mirar allá. En el caso que nos dice Erika, una pensión cuando cotizamos a pensión, y esa es la importancia de cotizar a pensión, ojalá que cuando sacáramos la cédula nos afiliáramos al sistema y ojalá que pudiéramos empezar a cotizar a pensión pronto. Uno dice, son muchos años de cotización a pensión, una pensión de vejez son 26 años, que equivalen a las 1.300 semanas, pero créanme que si uno empieza a trabajar a los 20 años y se pensiona a los 62, tiene 42 semanas, de 42 años para acumular esas semanas, para acumular 26 de cotización. Y cuando uno cotiza pensión, no solamente está pensando en la vejez, aunque cuando cotizamos decimos, eso de vejez, ¿para qué? No me voy a pensionar, yo estoy muy joven, eso no me va a tocar. Pero créanme que sí nos toca. Y hay otros 2 riesgos que son muy, muy importantes, que a veces no contamos con ellos, pero somos muy vulnerables. Y ahora que Erika nos dice, mi hijo murió, es el tema de la invalidez y la muerte. Entonces, por un tema de invalidez podemos llegar a tener una pensión. O por un tema de fallecimiento, pues la familia, el grupo familiar puede tener derecho a la pensión de sobreviviente.
¿Quiénes tienen derechos a pensión de sobreviviente? Cónyuge, hijos menores de edad o hasta los 25 si están estudiando. Si no existen estos, padres o hermanos en situación de discapacidad. Entonces, si el chico que falleció no tenía un grupo familiar conformado, no tenía un cónyuge y unos hijos, y digamos que a la mamá vivía con la mamá, era soltero, pues a la mamá o a los papás les va a pertenecer esa pensión de sobreviviente. Pero ¿cuál es el requisito tanto para sobreviviente como para invalidez? Que la persona tenga cotizadas 50 semanas en los últimos 3 años. Esto quiere decir 6 meses en los últimos 3. Habría que mirar la edad del chico porque podría ser, si una persona tiene menos de 25 años, le piden solo 26 semanas efectivamente cotizadas en los últimos 3 años. Entonces, ahí, Erika, habría que revisar en los últimos 3 años cuánto tiempo cotizó él, cuánta edad tenía a la fecha de fallecimiento, para revisar qué le aplica y si podría eventualmente tener derecho a una pensión de sobreviviente. Los pagos y los aportes de servicio militar, de los fondos, se utilizan para financiar una pensión. Esos recursos no se entregan como una indemnización solamente, ¿sí? Entonces se utilizan más para financiar una pensión. Y son responsabilidad del Ministerio de Hacienda en este caso. Perdón, del Ministerio de Defensa, para el caso de servicio militar. Ministerio de Defensa. Ok, ¿Listo? doctora. Muchas gracias. Bueno, Sí. a ti. Bueno, Paulina, continúa. Jorge, sigamos y ya Sí, vamos sí. en esta conversación. Yo sé que hay muchas preguntas, qué chévere que estén tan activos. Me encanta que tengan tantas preguntas porque eso también enriquece como toda la conversación. Pero creo que podemos continuar con el ejercicio de los pilares para que también a ustedes se les amplíe como el panorama y podamos dedicarnos al final a resolver algunas preguntas, ¿listo? Para que no se nos quede el tema por aquí como muy a medias. Les voy a pedir es un favor que no tengo por acá a la mano en el WhatsApp el QR, pero Jorge Andrés te lo voy a enviar para que todos me ayuden luego diligenciándolo. Pero entonces para que sigamos acá y nos Claro. concentremos en esto. Dale, tranquilo. Listo. ¿Cómo funciona entonces el nuevo sistema de protección integral para la vejez o muerte? Y muerte. Aquí tenemos un tema de pilares. Para mí los pilares, yo me los imagino como una pirámide, como un triángulo, ¿sí? La base de la pirámide dividido en 4 bloques. La base de la pirámide en el pilar solidario para toda esa población mayor que no logró una pensión, que se encuentra en una situación de pobreza extrema o incluso indigencia, que se encuentra en una condición de mayor, hombres mayores de 65 años, con 65 más, mujeres con 60 años o más, y ese sería el pilar solidario. Ese pilar solidario está diseñado para las personas que cumplan ciertos requisitos de una focalización específica que van a hacer en el CISBEN. Entonces, todos los colombianos debemos estar CISBENizados para saber en qué grado estamos de vulnerabilidad o de condición socioeconómica, pero el DPS, que es el Departamento de Prosperidad Social, va a administrar estos subsidios focalizando estas personas específicamente. ¿Cuánto les va a pagar? Les va a pagar 223.800 pesos, que es lo que equivale a el recurso de la línea de pobreza extrema del año 2024. Entonces, este es el valor que se va a pagar. Las personas que apliquen al pilar solidario van a tener esta renta que se denomina la renta básica, la renta que van a recibir mes a mes y que será administrado por Prosperidad Social. Tenemos el segundo pilar. El segundo pilar, como el segundo bloque de la pirámide, será para otro grupo de colombianos que no llegaron a la edad de pensión, la superaron, hombres con 65 o más, mujeres con 60 años o más, que no aplican para el pilar solidario necesariamente, o puede que tengan condiciones, pero que tienen como requisito que en algún momento de su vida cotizaron a pensión y tienen entre 300 y 999 semanas. Todas estas personas que tengan esta condición van a poder recibir una renta vitalicia, que en ningún caso va a superar el 80% del salario mínimo mensual legal vigente.
Y esto se les entregará y será compensado también y sumado con aportes que tengan el componente complementario de ahorro individual, que ya lo vamos a mirar, o en el programa BEPS. Es un pilar muy grande y que va a permitir y trae como novedad que ya ningún colombiano va a poder reclamar las semanas que tenía cotizadas. Entonces, si yo tenía 500 semanas, 800 semanas y llego a la edad, la gente dice, voy a ir a reclamar el bono pensional, voy a ir a reclamar las semanas. Técnicamente se llama en Colpensiones una indemnización sustitutiva de vejez y en el fondo privado se llama una devolución de saldos. Esas dos figuras con el nuevo sistema van a desaparecer, porque ya las personas, a no ser de que estén en transición, si están en transición, podrían reclamarlas. Si no están en transición y aplican el nuevo sistema, ya no podrán reclamarlas. Eso se constituirá en una renta vitalicia para ese colombiano. Tenemos el tercer pilar, que es el pilar contributivo, donde seguramente muchos de ustedes, pues si nosotros estamos acá, de los que estamos acá, estamos en este pilar, y este pilar contributivo, digamos que el gran cambio es la cotización en el sistema, donde vamos a tener dos actores. Ya no es el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual como competencia, ¿cierto? Estoy en el uno o estoy en el otro, sino que van a ser complementarios, se van a sumar. Y todos los colombianos van a estar en Colpensiones, en el régimen de prima media, con una liquidación bajo las condiciones del régimen de prima media, que va desde un salario mínimo hasta 2.3 salarios mínimos. El excedente, lo que devengue a partir de 2.3 salarios mínimos, se me va a ir para el componente de ahorro individual. Y esto se me sumará para tener una pensión integral de vejez, que será liquidada por Colpensiones, por el componente complementario, y que finalmente llegará en un único pago a través de Colpensiones. Colpensiones será el único pagador de las pensiones en Colombia, tanto de vejez, de invalidez, de muerte, y será el responsable también del reconocimiento y pago del auxilio funerario. Ya los fondos privados no se van a acabar, sino que se van a transformar, como ahorita nos lo decía la compañera de Remedios, ya no reciben personas de menos de 2.3 salarios mínimos en los fondos, porque saben que luego hay que hacer el trámite para trasladarlos a Colpensiones, porque ellos se van a dedicar a hacer lo que mejor saben hacer, que es invertir esos recursos. Van a invertir los recursos de mejor manera para obtener rendimientos, para capitalizar estos aportes de los colombianos, y van a hacer un tema complementario en la pensión. Se mantienen los requisitos de pensión, no cambió ni la edad ni las semanas, pero sí tenemos una reducción de semanas para mujeres, donde progresivamente se van bajando 25 semanas cada año hasta llegar al año 2036 a que las mujeres nos pensionemos con 1000 semanas. Esto por una, digamos, reconocimiento a la labor de la mujer, a la labor del cuidado, del hogar, de la crianza de los hijos, porque históricamente tenemos muchos más pensionados que los hombres. O sea, el 70% de nuestros pensionados son hombres, el 30%, casi alcanzando al 30%, son mujeres. Entonces, sí queremos equiparar eso y que más mujeres puedan lograr una pensión. Y tenemos como en la cúspide de la pirámide el pilar voluntario. Y ese pilar voluntario es un ahorro voluntario que precisamente hacen las personas, será un mínimo de la población. Realmente son personas que tienen excedentes, que tienen muy buenos ingresos, que tienen posibilidad de ahorro y de contar con otros recursos para convertirlo también en aportes, para luego poder completar requisitos o para el pilar contributivo y poder tener una pensión, o para aumentar su mesada pensional. ¿Listo? Entonces tenemos los 4 pilares. Dale al siguiente, por favor. En el pilar... Vamos a ir a la siguiente. Listo. En el pilar semicontributivo, voy a hablar primero de ese pilar. Ese pilar semicontributivo, entonces, les decía, va dirigido a todas aquellas personas que tienen entre 300 y 999 semanas. Estas personas van a contar con una renta vitalicia, pero además, tanto al pilar contributivo como al pilar semicontributivo,
se puede sumar el mecanismo de ahorro del programa BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que es un programa de Estado y que viene funcionando en Colpensiones desde el año 2016. Este es un programa de ahorro que permite que las personas que no cotizan a pensión, que no tienen ingresos suficientes para hacer el aporte completo, puedan empezar a hacer una acumulación de recursos. Y esa acumulación de recursos, cuando llegan a la edad de pensión, se me vuelve una renta vitalicia o me puede, a través del sistema de equivalencias, completar semanas para pensión. ¿Quiénes pueden estar en este programa? Y espero que todos los que estén aquí, si no cotizan, miren la alternativa de BEPS como una opción. Está diseñado para todos los colombianos mayores de 18 años que no tengan los ingresos suficientes. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque son afiliados al régimen subsidiado en salud o son beneficiarios del régimen contributivo en salud. Entonces, si soy beneficiario porque mi esposo es el que trabaja, yo soy ama de casa, pues no he necesitado trabajar durante muchos años, vivo muy tranquila acá, sé que él es el proveedor, pero podría entrar al programa y empezar a ahorrar. No hay una diferenciación, no hay un nivel de Sisbén, pueden aplicar todos los colombianos de todos los estratos socioeconómicos y hay varias fuentes de financiación. La primera fuente de financiación, donde ustedes ven como la alcancía, como el marrenito, son los recursos del ciudadano, ahorros propios, que la persona haga ahorros. El segundo son los aportes de terceros y el tercero son traslados del Sistema General de Pensiones. Vamos a mirar cómo funciona esto. Ahorros y recursos del ciudadano, ¿en qué consiste? Nosotros en Colpensiones administramos el programa para todos los colombianos. Los colombianos lo que deben hacer es afiliarse, vincularse al programa. ¿Cómo se vinculan? O por la página web, o por una oficina de Colpensiones, o en las jornadas que hacemos en municipios, en barrios, en algunos lugares donde vamos y le contamos a las personas para que las personas hagan ese proceso. Después de que las personas se vinculan al programa, nosotros le abrimos una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros que va a administrar el Estado, que administramos en Colpensiones, pero que ellos tienen al alcance de su mano en un punto para el caso de Antioquia, en el punto de recaudo Gana. Entonces, en un Gana, que Gana hay en todo lado, todos sabemos que es Gana, aquí en Antioquia, la persona va con su número de cédula y su fecha de nacimiento y hace el ahorro. Le reciben desde 20.000 pesos en adelante por transacción. Puede ahorrar lo que quiera cuando pueda. Y tenemos un tope máximo por año. No puede superar los 2.200.000 pesos por año. Esto porque si no, las personas de mayores ingresos pues podrían hacer uso del recurso. O si tienen para ahorrar más, pues la idea es invitarlos a que coticen a pensión. Por eso tenemos ese tope máximo de ahorro por año. El tope es cada 31 de diciembre. Entonces, si una persona entra hoy al programa, podría hacer los ahorros como quiera. Puede llevar los 2.200.000 mañana al Gana, o ahorra de a 500.000, o ahorra de a 100.000, o ahorra de 50.000 pesos cada semana. O dice, voy a ahorrar hoy 20.000 y mañana otros 50.000, y va llevando mañana y tarde como quiera el ahorro. Es una cuenta individual donde el gobierno otorga un subsidio sobre el ahorro del 20% y con la reforma puede ser hasta del 30%. Entonces, por cada 100.000 pesos que la persona ahorra, el gobierno le pone un 20% más, entonces ya tiene 120. Y con eso se va como llenando esa alcancía. ¿Para qué se utiliza ese recurso? Para que cuando las personas lleguen a la edad de pensión, esa alcancía, esos ahorros más ese subsidio, se pueda convertir en semanas para que logre la pensión. Entonces ya no se nos van a ir personas con 1.200 semanas de colpensiones, que es que me voy a ir ya no va a pasar con la nueva ley, pero ya no va a ser necesario que se los lleven porque si en algún momento hicieron ahorros con BEPS, los ahorros con BEPS se me convierten en semanas y pueden lograr la pensión. Entonces es un mecanismo alternativo muy interesante. Por ahorrar, esto es un programa gratuito, no tiene costos de administración y participa por cada 100.000 pesos en un sorteo de un bono de consumo. Teníamos bonos de vivienda hasta el año pasado, este año tenemos por cada 100.000 pesos un bono de consumo de 2.300.000 pesos aproximadamente. Y por cada 6 ahorros se gana un seguro de vida de enfermedades graves, un amparo exequial y un seguro por desmembración. Entonces,
es como la motivación para que las personas ahorren. Si ustedes pagan un seguro, pagan el seguro y cada año lo tienen que pagar, y si no pasó nada, pues muy bueno, pues no utilizaban el seguro, pero ese seguro, pues esa plática no se recupera. Acá el seguro es gratis, es solo por el hecho de ahorrar. Entonces, cada que llego a la sexta transacción, cuando llego 6 veces al gano, se me activa el seguro para el año siguiente y me protege. Si sufro una enfermedad grave, una desmembración, me pagan una indemnización. Si llego a fallecer, mi familia reclama un seguro de vida y un amparo exequial, que es de 2 salarios mínimos. Entonces, es un programa que es súper ganador, que solo por los seguros vale la pena. Los papás están afiliando a los hijos que están en estudio y dicen, mientras estudia, pues que ahorren BEPS. Y los hijos están vinculando a los abuelos porque dicen, pues si les pasa algo, si llegan a fallecer, puedo cubrir el seguro, ellos están protegidos, bueno, por múltiples situaciones. Entonces, es una invitación, porque si no estamos cotizando, es la mejor alternativa que tenemos hoy los colombianos. Hay una segunda fuente de financiación y es el aporte de terceros. Y esto es que una persona natural o jurídica, pública o privada, haga un aporte por una persona o por un grupo de personas. Es una cosa súper chévere. Hoy estábamos, ya hace algunos días firmamos un convenio con la Gobernación de Antioquia por más de 70.000 millones de pesos para darle una renta vitalicia con aporte de tercero de Gobernación de Antioquia a adultos mayores del departamento que están en condición de discapacidad. El municipio de Río Negro lo ha hecho también. Entonces, el municipio es aportante y garantiza que más ciudadanos puedan entrar y que no esperen esas listas de espera del subsidio del adulto mayor, sino que la alcaldía patrocina estos recursos, como que dice, llena la alcancía para que esas personas puedan empezar a recibir una renta vitalicia. El tercero define cuánto va a recibir y nosotros en Colpensiones hacemos el cálculo, el tercero hace el pago una única vez y la persona sigue recibiendo una mesada. Y tenemos traslados del Sistema General de Pensiones. Y el traslado del Sistema General de Pensiones es que puedo tener unas semanitas, esa semana las puedo trasladar también al programa BEPS, sobre eso me dan subsidio del 20%, y con eso, pues, llegó el ISMAR. Puedo lograr, si no logro pensión, entonces una renta vitalicia. ¿Qué buscamos? Que los colombianos El ejército se pudo desbloquear el sector. Me ayudan con el micrófono por ahí que hay abierto. Gracias. Dame un segundito, qué pena. Por favor. Creo que es el de Marta Cecilia. Sí. Iba a silenciar a Paulina, pero me regaña. Ya, Paulina, muchas gracias. Vale. Entonces, es un programa y es un mecanismo que los invito también a que lo exploren, a que lo conozcan. Es una muy buena alternativa como un tema de responsabilidad social empresarial. Lo estamos llevando a las empresas lo están utilizando en su cadena de valor. ¿Hola? No, qué pena, tranquilo, que no silencie yo. Las empresas lo están llevando a su cadena de valor. Ustedes que trabajan pues con organizaciones en temas de nómina, yo sé que es muy importante el foco de los empleados, las cotizaciones, los aportes cada mes, pero en sus empresas hay una cadena de valor donde seguramente proveedores, clientes, distribuidores no cotizan a pensión. Y estos grupos poblacionales sería muy interesante trabajarlos a través de sus mecanismos. Hemos logrado, por ejemplo, llegar a temas de comercialización donde yo soy la empresa, le compro, no sé, el café, pero él es un pequeño productor y por cada transacción que hacemos yo le hago un aporte para el programa BEPS, para que ahorre, para que pueda también tener una vejez un poco más protegida y más tranquila. Entonces es un programa súper bonito donde también los invito para que lo conozcan y lo podamos llevar también de la mano de ustedes a las empresas, que hoy lo estamos trabajando mucho como un tema de responsabilidad, de trabajo en comunidades, para que lo exploren. Este mecanismo entonces es compatible con todo lo que tiene que ver con nuestra nueva ley de pensión. Sigamos entonces ahí a la siguiente. ¿Qué tenemos en el pilar contributivo? Entonces, en ese pilar contributivo, si pasamos, vamos a encontrar que tenemos una pensión integral. Esa pensión integral se va a mantener mínimo un salario mínimo, máximo 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se mantiene, como les decía, la edad y las semanas, y lo que cambia es la manera de
hacer el aporte a la pensión como tal. Tanto un porcentaje en el régimen de prima media y otro en el régimen de ahorro individual. Por eso, en el mes de enero, en la siguiente, las personas tenían la posibilidad de seleccionar la CAI, que es la administradora del componente complementario de ahorro individual, que así se van a denominar de ahora en adelante. Ya no es el régimen de prima media y de ahorro individual, sino el componente complementario de prima media y el componente complementario de ahorro individual, que ambos se complementan. Pásalo a la siguiente, por favor. En enero, los colombianos podían elegir la CAI que más les convenía, la que ellos quisieran. Esta selección, si no se hacía antes del 15 de enero, del 16 de enero, las personas entonces iban a quedar en un tema aleatorio, donde las personas que no eligieron los van a distribuir en los diferentes administradoras del componente complementario de ahorro individual. ¿Quiénes son estas personas? Las que devengan más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aquí, ¿qué vamos a tener? Dos componentes que van a administrar. Los requisitos se mantienen tanto en el uno como en el otro, pero lo que se busca es poder tener esa prestación integral y complementaria entre ambos componentes. Colpensiones será el único pagador, como les dije al inicio, y reconocerá siempre las mismas 13 mesadas que viene reconociendo. Y en este pilar contributivo, como una de las novedades es que es la fuente de financiación, son los aportes que se hagan en el componente complementario de prima media, pero también en el de ahorro individual, pero también me aplica las equivalencias de BEPS y el ahorro voluntario. Entonces, entre pilares, los colombianos se van a poder mover los recursos, primero para garantizar esa pensión integral de vejez. Entonces, los recursos se van a poder mover, y cuando les hablo de la pirámide, es que puedo mover recursos entre la pirámide y que en esa pirámide van a caber todos los colombianos, independientemente de si son formales, informales, si cotizan, si no, porque todos allí van a identificarse con un pilar. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a mirar entonces cómo nos queda este tema frente a la cotización, que creo que es un punto que a ustedes les interesa mucho, y es identificar cómo quedan los pagos. Los pagos no está el decreto reglamentario hoy, pero lo que nosotros conocemos o nos han dicho desde Colpensiones es los aportes se seguirán haciendo a través del PILA, y el PILA será el encargado de hacer la dispersión. A partir del mes de junio no se van a recibir pagos de independientes. El aporte como persona independiente de los independientes, tanto colombianos como colombianos en el exterior, va a cambiar porque se va a dar bajo las nuevas condiciones. Los contratos de prestación de servicios ya serán responsabilidad, el pago del aporte a la seguridad social serán responsabilidad del empleador. Entonces ya no lo podrán hacer las personas de manera independiente. Este componente, ambos componentes y el aporte como tal, continúa del 16%. Lo que va a cambiar son los porcentajes de administración. Lo que va para el componente complementario de prima media, que está en azul, un 1% se me va para administración, el 2% se me va para los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el 13% para el fondo común de vejez. Y el excedente, lo que tenga cotizado en el componente complementario de ahorro individual, que es ese mismo 16%, se me va a ir 0.8 para administración, 1% para el fondo del ahorro del pilar contributivo, que es este recurso que estuvo en mucha disputa porque va a administrar el Banco de la República, y esto es para garantizar la sostenibilidad del sistema. El 1% va para la previsión de invalidez y sobrevivencia, que la va a administrar Colpensiones, y el 13.2 se me va para la cuenta de ahorro individual. Que es bueno en el componente complementario frente al fondo privado hoy, es que hoy la cuenta de ahorro individual para pensión vejez es del 11.5 y aquí va a aumentar al 13.2. Y hay una novedad, y es básicamente que el fondo de solidaridad va a cambiar, entonces va a aumentar el monto, entre 4 y 7 salarios mínimos aumenta al 1.5, entre 7 y 11 al 1.8, entre 11 y 19 el 2.5,
entre 19 y 20 salarios mínimos se incrementa el 2.8%, y para ingresos o salarios superiores a cotizaciones superiores a 20 salarios mínimos será el 3%. Entonces, el Fondo de Solidaridad Pensional tendrá un impacto alto en el bolsillo de los colombianos que tengan estos ingresos. Dale a la siguiente, por favor. Vamos a mirar un ejemplo de cómo liquidar estas pensiones en el pilar contributivo. Vamos a la siguiente, que creo que esta ya la hablamos acá de la CAI. ¿Para qué? A la siguiente. Ahí. La liquidación. Entonces, ¿cómo va a ser esa liquidación? Nosotros, como les decía, son dos componentes. El primero es el de prima media. En el de prima media, les decía que Colpensiones tiene una fórmula, que es una fórmula decreciente, que está acá, donde esa tasa de reemplazo y el resultado me da un porcentaje más o menos que lo histórico es entre un 55% del ingreso base de liquidación, o sea, del promedio de lo cotizado, hasta un máximo del 80%. Entonces, si yo tengo un ingreso base de liquidación de 10 millones de pesos y mi tasa de reemplazo máxima es del 80%, entonces eso quiere decir que yo voy a tener una pensión de 8 millones de pesos, ¿cierto? Así funciona la tasa de reemplazo hoy en Colpensiones. Obviamente, cada persona dependiendo de la aplicación de la fórmula, pero puede estar entre el 55, máximo el 80. Y el resto de mi prestación económica me la va a entregar el componente complementario de ahorro individual, que es, históricamente hoy lo que tenemos es que ellos tienen una tasa de reemplazo entre el 27 y el 30%, según un modelo de simulación pensional de Fasecolda. Nosotros, entonces, acá tomamos para el ejemplo el 30%, y es como la tasa de reemplazo que se da. En ese sentido, entonces, vamos a mirar un ejemplo. Si una persona hoy tiene un ingreso base de liquidación y llega, mis vecinos perrunos, y llega a 1.300 semanas y tiene un ingreso base de liquidación hasta 2.3, que serían 3.274.050 pesos para hoy, para 2025, pues entonces nosotros le aplicamos la tasa de reemplazo. Si tiene 1.300 semanas solitas, tendría una pensión de 2.106.000 pesos. ¿Cómo me puedo llegar al 80? Porque por cada 50 semanas adicionales, entre más semanas tenga, recordemos que me va subiendo 1.5, entonces esa tasa ya no sería del 64.35, sino que se me podría ir acercando al 1.5 más por cada bloque de 50. ¿Listo? Si yo no tengo, yo siempre he cotizado sobre el salario mínimo y he venido haciendo mis cotizaciones ahí, voy a cotizar sobre el salario mínimo, mi liquidación será con el salario mínimo en el componente complementario de prima media. A quienes se les va a ver como muy afectado el cambio, ¿cierto? O van a tener los dos componentes. A las personas que vengan más de este año de 3.274.000 pesos. A esas personas entonces van a tener máximo esos 3.274.000 pesos en Colpensiones, y el excedente del salario lo van a administrar en el componente de ahorro individual. Entonces tendrán ahorros en el uno y ahorros en el otro. Vamos a la siguiente para que miremos un ejemplo con un salario mayor. Entonces, vamos a coger el segundo ejemplo. Acá tenemos uno para 5 millones y otro para 10. Vamos a coger el de 10. En Colpensiones, entonces, ya no va a ser válida esa afirmación que dicen hoy los colombianos, es que en los últimos 10 años voy a cotizar más. Ya eso no va a ser posible en el sistema nuevo, aplicando la nueva ley. ¿Por qué? Porque todo en Colpensiones va a tener un techo, hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso quiere decir que, para este ejemplo, si la persona tiene un ingreso base de liquidación de 10 millones de pesos y 1.300 semanas, nosotros aplicamos la fórmula. ¿Cuánto vamos a administrar en Colpensiones? Hasta 2.3 salarios, que son los mismos 3.274.000 pesos, ¿cierto? Aplicamos la fórmula. ¿Cuánto le vamos a pagar? La misma prestación, 2.106.851. Esa será la prestación máxima que pagará Colpensiones. Si tiene semanas adicionales hasta llegar máximo un 80%, estaríamos hablando que Colpensiones, en el mejor de los casos, a todos los colombianos que devengan salarios altos,
pagará una máxima de 2.400.000 pesos. El excedente se traerá del componente complementario de ahorro individual. Y allí la tasa de reemplazo, nosotros hicimos un promedio entre el 27 y el 30%, eso nos da el 28.5%, y sería más o menos para administrar esos 6 millones, o esa diferencia, ese excedente de esos 10 millones, que en este caso son 6.725.950, daría una prestación de 1.916.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que un colombiano con un ingreso base de liquidación de 10 millones de pesos tendría una pensión integral de vejez de 4.023.000 pesos. Esto, digamos que es un golpe para las personas de mayores ingresos, pero realmente es un sistema que integra a todos los colombianos y que les permite pertenecer a, que les va a dar cobertura a todos los colombianos, que hay cabida para todos. Los subsidios más altos ya no se van a ir con las pensiones más altas porque todos en Colpensiones van a tener un tope. ¿Esto a qué nos invita? A que reflexionemos como sociedad, como país, porque necesitamos empezar a tomar otras acciones, otras medidas para poder disminuir esa brecha pensional. Si yo vivo mes a mes con 10 millones de pesos y me pensiono y empiezo a vivir con 4, difícilmente puedo acomodar mi estilo de vida a esos 4 millones ya. Entonces, sí hay que empezar a pensar que la pensión será uno de los rubros para nuestro retiro, pero no será el único rubro. Habría que empezar como sociedad a mirar inversiones, otro tipo de negocios, otro tipo de ingresos que nos permita estar tranquilos en la vejez. Sin embargo, pues la pensión es una renta bien importante, siempre alcanzamos a cotizar como la tercera parte de lo que alcanzamos a recibir ya cuando llegamos a la edad de pensión. Entonces, si lo vemos financieramente, es buen negocio aportar a pensión para luego recibir 3 veces más lo que aporté, pero sí vamos a tener una brecha importante. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces acá ya para terminar, acá está el resumen de cómo queda el nuevo sistema. Entonces ya sabemos que el nuevo sistema está conformado por pilares, son 4 pilares: el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el voluntario. Cada uno tiene una prestación económica que es proporcional, el solidario cumpliendo los requisitos de focalización del SISBEN, con 60 y 65 años. El semicontributivo entrega una renta vitalicia que será otorgada a las personas que superan la edad de pensión, mujeres con 60 años o más, hombres con 65 años o más, y que tengan entre 300 y 999 semanas. El pilar contributivo, que me va a pagar una pensión integral de vejez. Cabe decir también que entre el pilar semicontributivo y el contributivo hay una prestación económica nueva que se llama la prestación anticipada de vejez. Y esa prestación va dirigida a todos los colombianos que tengan más de 1.000 semanas, pero menos de 1.300. O sea, quedaron en la mitad. Superaron las 999, no aplican para el semicontributivo, pero tampoco tienen las 1.300 para el contributivo. Entonces están ahí como en ese vacío. Esas personas podrían pedir una pensión, una prestación anticipada, donde les van a reconocer una pensión de un salario mínimo a todas aquellas hombres a los 65, mujeres a los 62, donde van a poder recibir su prestación mensual, su mesada mensual, y les van a descontar el aporte del tiempo que les queda faltando para completar las 1.300 semanas. Entonces, si tengo 1.100 semanas, soy una mujer y tengo 62 años y no logré la pensión y no logré, y tengo esas semanas, pero no tengo más empleo y no tengo cómo cotizar más, puedo pedir la prestación anticipada. Lo que va a hacer Colpensiones es pagarle su pensión, su mesada normal, y le va a descontar las 100 semanas que le hacen falta para completar las 1.300. Cuando complete las 1.300, en ese momento le pagarán su prestación de vejez completa. Y el último pilar, que es el voluntario, para personas pues que tengan capacidad de ahorro, puede ser a cualquier edad, y allí se tiene en cuenta el capital más los rendimientos, buscando también el sistema de equivalencias para tener una pensión. ¿Qué busca el sistema? Como les decía, cobertura. Que todos los colombianos puedan estar en uno o en el otro, o se puedan mover entre pilares en el tiempo. En un momento puede estar en el semicontributivo, en otro en el contributivo, en otro puede estar en el contributivo y en el voluntario.
luego ya no tener cómo hacer aportes en el voluntario, entonces lo del voluntario luego me lo pasan para el contributivo, pero lo que sí se quiere es poder garantizar que más colombianos, cuando lleguen a la edad de pensión, tengan una renta y cambiemos en el mediano plazo el esquema que vimos al inicio de esta presentación. Más de 8 millones de colombianos, el 44% sin nada de protección. Entonces lo que se busca acá es que más personas tengan esos ingresos y que esas personas que trabajaron toda su vida, pues en su etapa de retiro puedan garantizar una renta para mantener su calidad de vida. Listo. Entonces, nada, esto es lo que tenemos en el nuevo sistema. Espero que les haya dado mucha información frente a esto. Creo que podremos hablar en otro momento de pronto de los beneficios para las mujeres, la reducción, el punto de por cada hijo 50 semanas, pero esto es si llego a la edad de pensión y primero me miran el tema de equivalencias, el componente de ahorro individual y si me faltan esas semanas serán complementarias para lograr la prestación económica. Entonces, nada, agradecerles a todos el espacio, Jorge, a ti por la invitación. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque sé que acá nos pasamos un poquito. Si quieren hacer alguna o dos preguntas o si queda hasta acá. No, Paulina, mil y mil gracias por el espacio, por la información. Tan valiosa presentación también que si nos permitís pues compartirla, ¿cierto? Ya para que todos la puedan tener. Vamos a, si quieres, nos regalas otros 10 minuticos, dos preguntitas que Andrés y Gerson estaban pendientes. Y de acá el grupo de estudiantes de revisoría, hay una muy puntual, y si me permites empezar con esa, antes de que se me vayan, es contratos de prestación de servicios. Ya las empresas deben hacer el aporte. ¿Quién lo va a, o sea, cómo funcionaría más o menos ese tema? Porque si llevamos, por ejemplo, 3 revisorías fiscales, entonces en cada una de las empresas nos van a cobrar pues o a aportar sobre eso, pero esto integra la salud, también los riesgos. De pronto en esa primera pregunta te agradezco para que acá los compañeros puedan escuchar. Muchas gracias. Bueno, todavía no está el decreto reglamentario de cómo van a quedar las personas por prestación de servicios. Lo que sí sabemos es que ya salió la comunicación del PILA, donde solamente se le recibirá aportes hasta junio de este año. El PILA está haciendo todos los ajustes para poder parametrizar esos pagos, porque sabemos que por prestación de servicio es posible que hayan aportes inferiores a un salario mínimo incluso, y que cada empleador entonces allí les puedan recibir este valor. Y creería yo, no está hoy, habría que esperar el decreto, pero creería yo que será un nuevo tipo de planilla en el PILA para identificar que son contratistas, que son personas prestadoras de servicio del empleador. Responsabilidad del empleador para que permita hacer los pagos incluso por debajo del salario mínimo. Igual estamos esperando esto, por eso la presentación a veces no la compartimos porque esto puede ir cambiando, entonces si nos sale el otro decreto pues vamos actualizando, pero pues la idea es que vamos a tener encuentros como estos para irlos poniendo al día frente a este tema. Entonces quedamos pendientes del decreto reglamentario, por ahora todavía el 40% sobre la cuenta de cobro, pues y obviamente hay que esperar a ver qué pasa, ¿cierto? 1 de julio, listo, Paulina. Mil gracias. Hasta junio nos van a recibir. Hasta junio, muy bien. Vamos con Andrés y con Gerson. Andrés. Bueno, o Gerson que está hace ratico pendiente. Hola Gerson, hola. Bueno, entonces... No me cuentan. Hola, listo, no, hola, Paulina. profe. Sí, listo. Sí, Andrés, cuéntanos. Qué pena, perdón, pero es que se me salió por... profe, bueno, mi pregunta es para doña Paulina. Yo quería preguntarle algo. Yo escuché ahora lo que usted dijo, pues, a la chica que tenía el hijo, pues, que se le murió en el ejército. Yo también tuve un hermano que falleció cuando tenía 20 años. Él falleció, pues, por accidente de tránsito y pues, mis padres creo que están haciendo, pues, la vuelta como para ellos
pues como quedar con la pensión de mi hermano, pero pues esta es la hora de que todavía ya van 5 años y medio y no han, pues no nos han como dicho nada, no sabemos como nada del caso, bueno, eso se demora tanto o de pronto puede estar pasando algo ahí, a ver si de pronto usted me podría dar colar con esa información, es tan amable. Bellerson, Andrés. hay que revisar la edad del hermano, ¿cierto? Y si Sí. cumplía los requisitos. Estaban con pensiones. La verdad no sé en cuál estaba exactamente, pero él sí cumplió. Él tenía apenas 20 años y ya llevaba 1 año y medio donde estaba trabajando y aparte de eso había trabajado como 6 meses en otro lugar. Entonces, ya él pues como, yo escuché que usted dijo como que con 20 semanas ya teniendo los 20 años podía pues, entonces esa era mi pregunta, porque como él sí tenía ya más de las 20 semanas y pues tenía 20 añitos, no sé, quería pues como más o menos a ver si usted me podría orientar un poco en eso, porque realmente no sé por qué si se demore tanto, no sé qué es lo que podemos hacer de pronto en el este caso. trámite, vale, el trámite no se demora tanto, no es tan demorado. Obviamente se verifica que tenga las semanas, la fecha de fallecimiento y que los beneficiarios sean. Entonces, que no sé, que tenga, pues si el grupo familiar era los padres, entonces los padres que sean los beneficiarios. Hay veces se nos enreda un poquito el tema porque si tenían, no sé, hijos o una novia, ¿cierto? Y también los Sí. padres presentan ambos la solicitud de no, venga, yo tenía convivencia con él y era la novia y los padres también, entonces puede haber ahí un conflicto que dirimir eso sí puede demorarse más tiempo, pero si no es el caso, debería ser muy rápido. Y Sí. es en el fondo donde estaba el afiliado. Entonces, nada, te invito a que te apersones del tema y lo puedas sacar adelante porque si cumple los requisitos, la prestación está garantizada. Y te hago una pregunta, así la última, y qué pena. Entonces, digamos, aún así ya pues yendo 5 años y medio desde que él falleció, todavía se podía hacer el proceso si de pronto, pues no sé, por X y razón no lo lograron ejecutar bien mis padres, no sé. Sí, se puede volver a iniciar. Lo que pasa es que Ah, las prestaciones económicas prescriben 3 años, o sea, te dan los últimos 3 años. Si falleció hace 5 años y van a empezar el proceso apenas ahora, les dan los últimos 3 años. Listo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. No, Andrés, doctora Paulina, bueno, yo respetando su tiempo y más hasta ahora, pues hay 2 personas pendientes ahí, pero yo creo que ya cualquier cosa yo la puedo recoger, la inquietud te las puedo compartir. Quedemos pendientes de que me comparte la información del código QR para la asistencia o el link, y para las empresas, como en el caso de la compañía de remedios, digamos, algún trámite o algo como se puede realizar vía correo o vía envíos físicos, que me cuentes o cualquier enlace, pues con todo gusto. Listo, entonces, Listo, para Jorge, que... te voy a enviar aquí, es que hoy tuve problemas con mi correo electrónico corporativo, pero te voy a enviar un formulario para que ellos entonces registren allí los daticos y les agradezco que coloquen el nombre de la empresa municipio, coloquen el nombre del diplomado de nómina y prestaciones sociales. nómina y prestaciones sociales. Penal El nombre de la Antioquia. empresa, diplomado no, de prestaciones sociales, / y el nombre del municipio del que pertenece. Listo, claro que sí. Mil y mil gracias, Paulina, muy querida, muy amplia la información. A todos por la disposición. Entonces nosotros vamos a seguir acá en un ratico, pues como para no dar clases ya hoy, para no, como que el ambiente, pues la información que nos quede, como que no se pierdan. Me parece bueno que quedemos ya como con esta información de hoy, que nos vamos a leer un poquito más sobre la norma, sobre la ley, a esperar ya estamos a mayo, o sea, 2 meses para que se implemente. Entonces, mañana ya pues seguiremos con clase, pero la información muy valiosa y muy dinámica, pues como para entenderla. Entonces, por ejemplo, los porcentajes de solidaridad pensional, pues de una cambian. Entonces, habrá que actualizar los sistemas, o eso lo tendrán los sistemas de nómina, cómo ir a hacer como todos esos cambios en los sistemas de nómina. ¿Cómo irán a hacer? ¿Serán automáticos o será que cada empresa los tiene que actualizar para que no les lleguen a ustedes información? O la misma Pila es la que los va a actualizar, ¿cierto? Pila tiene un trabajo enorme y ellos se van a encargar de dispersar estos aportes, de dispersar el fondo, si le pertenece una CAI, si no, que es un trabajo grande.
que no se quiere trasladar ni a los empleadores ni a los ciudadanos de manera individual. ¿Listo? Nada, entonces agradecerles a todos, espero que hayan aprendido un poquito y bueno, nos seguimos viendo en estos espacios. Un abrazo. Mil gracias. Feliz noche. Muchísimas gracias, Paulina. Feliz noche. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias. Bien, Bueno, usted, mil profe, qué gracias. pena que en el chat no veo la asistencia de Paulina. ¿O usted no la va a compartir por el WhatsApp? Ya les voy a compartir, ya venga, Vale. organicemos, Me ya envió un link. nos ayuden con todo, listo. No sé. Bueno, entonces, primero mil gracias por la disposición. Bueno, en este momento les voy a compartir el link que me acaba de compartir Paulina para la asistencia. Listo, les agradezco mucho porque obviamente también es para ellos una evidencia de la capacitación, ¿cierto? Entonces les agradezco que podamos hacer esa diligencia de la asistencia y que complementándola con si quieren hacen esta solamente por hoy o la de esta vale como para la de la clase. No. Bueno, por otro lado, Gerson, por otro lado, gracias por No sirve digamos para que, sí, en este espacio de los miércoles, sirve para les decía, me ha gustado pues como que podamos buscar como con otras personas y digamos más directas de los temas relacionados con nuestro diplomado. Entonces miren que en este caso pues la directora de Colpensiones Antioquia, que es uno de los fondos, pero que va a ser casi que ya el único después de esta ley, y la mayoría de ustedes acá que tienen que son tan jóvenes, pues que van a quedar en este primer grupo, o en este grupo pues de menos de 900 semanas, no sé, de pronto alguno tenga más de 900, haya quedado ya en los fondos privados, pero la mayoría pues les va a tocar en este fondo y en esta modalidad. Entonces mucha invitación ahí al tema del ahorro individual, al ahorro BEPS, porque miren que si ganamos más, pues va a haber un tope de 2.3 salarios mínimos, pero también esperar a ver los decretos reglamentarios, que esos también son temas que luego la ley cambiará en algún sentido. Entonces, importante. Listo, entonces les compartí la presentación. Permítanme por acá. Yo eso grabo.